Acá en la radio tratamos de llevarte palabra de Dios a cada hora, todo el día, todos los días, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Querigma Radio 106.9 FM. La buena noticia. Evangelio según San Lucas. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces les propuso esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven dijo a su padre: «Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde». Y les repartió la hacienda. A los pocos días, el hijo menor, reuniéndolo todo, se marchó a un país lejano donde malgastó su fortuna viviendo con desenfreno. Cuando lo hubo gastado todo, se declaró un hambre extrema en aquella región y comenzó a pasar necesidad. Fue y se ajustó con un hombre de aquel país que le mandó a su hacienda a guardar cerdos. Deseaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y fue hacia su padre. Cuando todavía estaba lejos, lo vio su padre, y lleno de compasión corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Le explicó el hijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor vestido y ponédselo. Ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Comamos y celebremos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y los cánticos, y llamando a uno de los criados le preguntó qué pasaba. Este le dijo: «Ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano». Se enfadó y no quería entrar, pero su padre salió y trató de convencerlo. Él contestó a su padre: «Ya ves cuántos años que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para festejarlo con mis amigos. Y ahora que ha llegado ese hijo tuyo, que disipó tu fortuna con malas mujeres, le matas el ternero cebado». Pero él respondió: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Convenía festejarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Hermanos, esta es una de las parábolas más conocidas del Evangelio. La historia que se cuenta en este pasaje de la Biblia es nuestra propia historia. A veces nos parecemos al hijo menor, otras veces nos parecemos al hijo mayor. Mucho de nuestra historia y de nuestra vida nos ha dicho Jesús con este texto. Recordemos que se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Esto lo cuento porque quizás alguno quiera volver a leer el texto en su casa. Aquí solo vamos a destacar 3 verbos. Un verbo por cada uno de los principales personajes de la parábola. Para el hijo menor tomamos el verbo recapacitó. Para el papá tomamos el verbo se conmovió. Para el hijo mayor tomamos el verbo se indignó. En esos 3 verbos está sintetizada esta parábola. ¿Qué es recapacitar? Es mirar con otros ojos lo que uno ha estado viviendo. Ese hijo menor llevaba muchos días viviendo mal, pasando muchos trabajos y sufriendo mucho, pero le faltaba recapacitar, le faltaba mirar
a su propia situación con otros ojos. Le faltaba recordar la casa de su padre. Le faltaba tomar una decisión para ponerse en camino. Recapacitar es darse cuenta que el pecado lleva al desastre. Aunque tenga algunas ventajas, siempre acaba mal. Esta verdad fundamental es el comienzo de la conversión. Dios nos conceda recapacitar en esta Cuaresma para cumplir en nosotros lo que dijo el profeta Isaías: dejad de obrar el mal y aprended a obrar el bien. El verbo propio del papá es conmoverse. Tanto en griego como en español, conmoverse supone un movimiento de las entrañas. Es un movimiento interno que se traduce en una acción externa. La misericordia empieza en lo más profundo de Dios. De lo más hondo de su ser brota un amor inexplicable. Un amor que es tan antiguo como Dios y tan poderoso como Dios. Un amor que tiene el tamaño de Dios, porque Dios mismo es amor. Ese es el amor que Él derrama sobre nosotros cuando nos perdona. Ese es el amor que Él tiene reservado para recibir a los pecadores. Ese amor son los abrazos y los besos de este papá. Dios nos conceda en esta Cuaresma sentir los abrazos y los besos de Papá Dios. Observemos que la persona que es obstinada en su pecado se está perdiendo de estos besos y abrazos de Dios Padre. El último verbo es indignarse. El hijo mayor se siente lleno de rabia porque cree que se está cometiendo una injusticia. Observemos que en parte tenía razón. Como el hijo menor se había llevado su parte de la herencia y ahora el hijo menor vuelve a la casa, si el padre muere, toca repartir lo que ha quedado en casa. Pero se supone que lo que ha quedado en casa es lo del hijo mayor. Esto es lo que le da rabia al hijo mayor, que lo que ya era suyo ahora lo tiene que repartir. Ese ternero que mataron para hacer el banquete era un ternero que ya le pertenecía a él, porque esa era su parte de la herencia. Podemos decir que el hijo mayor se ve obligado a ser bueno, pero él no quiere ser bueno, él quiere ser simplemente justo. Es interesante comparar al papá y al hijo mayor. ¿Por qué al papá parece que no le interesa todo el dinero que se perdió? ¿Por qué al hijo mayor le duele tanto lo que se perdió? Hay dos respuestas. El papá valora muchísimo a ese hijo que se había perdido. En comparación con el valor del hijo, no le preocupa tanto el dinero. El hijo mayor no valora tanto a su hermano. Si se perdió, que se pierda. En cambio, le preocupa el dinero. Esta es la primera razón de su comportamiento distinto. La segunda razón es la siguiente. El papá tiene ese amor que sale de sus entrañas. Solo con ese amor se puede ser bueno. Tratar de obrar bien sin ser uno bueno termina siendo imposible. Uno se cansa de hacer cosas buenas si adentro uno no es muy bueno. En cambio, cuando la persona está renovada por dentro con amor, los frutos buenos se dan de una manera natural y espontánea. Pidamos a Dios que en esta Cuaresma nos renovemos interiormente. No se trata solo de hacer cosas buenas, se trata de llegar a ser buenos para tener en nosotros una fuente de misericordia, porque esa es la verdadera obra del amor de Dios en nosotros, que Él en su compasión nos haga compasivos.